Y pues entre la cena van, pues, estaban cenando frijoles con tortilla de maíz los pobres. Empezaron a platicar y, y Javier le platicó sobre su día, ¿va? Cómo le había ido, y le platicó sobre lo que le habían comentado sus amigos de la Santa Muerte, del culto a la Santa Muerte. Un día le hablaron a Javier, otra vez de recursos humanos, y le dijeron, ¿sabes qué, Javier? Mira, vamos a tener que despedirte. La empresa está haciendo recorte personal porque va a cerrar operaciones en México y no te vamos a poder liquidar conforme a la ley. Mira, si quieres interponer una demanda, varios de aquí la van a interponer, ¿va? Bienvenidos amigos de Miedo en Línea, los saluda su amigo René. En el capítulo de hoy les voy a contar una historia sobre lo que pasa cuando simplemente no le cumples a la Santa Muerte. Eso es muy común, porque mucha gente piensa que nada más es recibir, pero no dar. Y muchas veces hemos escuchado que la Santa Muerte no se anda con tonterías. Ella te cumple lo que tú necesitas siempre y cuando tú también le cumplas tu parte, ¿va? Que es rendirle culto, darle sus ofrenditas, cosas así. Entonces, esto mismo le pasó a un señor de Ciudad Juárez, el señor Javier Olivares. Él, desafortunadamente, le estaba yendo muy mal económicamente porque uno de sus hijos, cuando fueron los años de la pandemia, obviamente al muchacho le tocó, ¿va? Fueron muchos gastos en el hospital, pero no conforme con eso, cuando por fin se recuperó el hijo del señor Javier, le quedaron secuelas. Y ya ven que afectaba mucho a los pulmones esa enfermedad. Y lo mismo le pasó a mi madre, ¿va? De hecho. Entonces, cuando el muchacho por fin la libró y que salió al hospital, obviamente tenía que tener muchos cuidados. Ya no podía hacer mucho ejercicio ni esforzarse tanto porque sus pulmones no aguantaban, de hecho. Y obviamente el señor Javier y su esposa, la señora Susana, pues entre los dos trabajaban en, en una maquila, trabajaban los dos, de hecho. Y obviamente metían mucho tiempo extra porque pues apenas tenían para mal comer, a lo que pues los llevó a trabajar en exceso, desatender a la familia, a los hijos. Pero aquí una cosa muy curiosa, la esposa de Javier era una de esas personas súper fanáticas católicas, muy fanática, a tal grado que llegó de que la señora Susana dejó de trabajar, dejándole toda la carga a su esposo Javier, la cual pues apenas, fíjense, si con dos sueldos apenas la podían, ahora imagínense la señora renunciando y dejándole todo el paquetote al esposo. La señora renunció, obviamente no le sentó bien a la economía a la familia, pero la señora siempre se la mantenía en la iglesia, siempre se la mantenía haciendo actividades, rezando rosarios, no se perdía ninguna misa, esta fanática religiosa, así como se dice. Entonces, pues el señor Javier, aparte de meter muchas horas extras en su trabajo y trabajar los sábados, porque en las maquilas, aquí en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez,
se acostumbra a trabajar de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 3:30, y sábados y domingos libres, pero Javier, él tendía mucho a meter mucho tiempo extra. En- Él se aventaba turnos de 6 a 6, de lunes a viernes, y los sábados también iba a trabajar. Y iba a trabajar los sábados 5 o 6 horas y los domingos también. O sea, no descansaba Javier, prácticamente, no descansaba nada. Ahora, lo que más le molestaba a Javier es que él llegaba a su casa todo molido, todo fregado, y la esposa no estaba. Nomás encontraba a su hijo, el que estaba enfermo, y su otro muchacho, porque tenían dos chavalos. El que se enfermó, él tenía 20 años y el más chico tenía 18. Entonces, él llegaba a la casa súper cansado, prácticamente desmoralizado por el esfuerzo, por todo. Llega a la casa y su esposa nunca estaba en la iglesia. Entonces, al hermano que necesitaba cuidados, lo atendía su otro hermano, el menor. Pero llegaba Javier, él llegaba a hacer cena, a alzar la casa, prácticamente no descansaba. Él terminaba como a las 10 de la noche y medio cenaba porque pues lo que poquito les alcanzaba, y se dormía. Muchas veces él se dormía y la esposa no llegaba, porque es en la iglesia. En las iglesias católicas muy seguido se acostumbra a eso, de que hay muchas actividades y grupos de rosarios y cosas así, lo cual pues no. Yo lo veo un poquito mal que las personas se fanaticen tanto a tal grado de desatender su casa o sus obligaciones, porque ya que no trabajaba Susana, pues lo mínimo que podía hacer pues era estar al pendiente de su casa y de sus hijos, pero ni siquiera eso hacía. Bueno, Javier lo último que quería era pelear. Él decía, bueno, pues ni modo. Cuando llegaba a ver a su esposa, pues la esposa le decía, no, es que estoy en la iglesia rezando para que nos vaya bien, le estoy pidiendo a Dios que nos vaya bien, que nos ayude. El típico comentario de un fanático religioso. Pues, pues Javier, como les digo, lo último que buscaba era pelearse. Dice, bueno, pues muy tu rollo. Él seguía trabajando. Le echaba muchas ganas, dicen. Le echaba muchas ganas y dedicaba mucho tiempo. Y pues lo que ganaba, que fíjense, metía tanto tiempo extra que ni aún así les alcanzaba. Pero bueno, entonces, en una de esas, estando en su línea de trabajo, Javier, porque él era operador. Él tenía estudios hasta la preparatoria, nada más. Pero pues, él trabajaba como operador. Le pagaban, pues, más o menos. No sé cuánto les paguen las maquilas allá en Ciudad Juárez, pero entonces, estando en la línea de producción, platicando con los compas del trabajo, uno de ellos le decía, oye Javier, mira, en otra de las áreas hay una señora, la señora Idalia, una señora ya grande, unos 50 y tantos años, casi casi los 60. O sea, esa señora es, es del culto a la Santa Muerte, y dicen que es muy milagrosa y que concede favores a las personas que la siguen y que le rezan a la santita. Obviamente, pues Javier con un poquito tono de burla decían, eso no es cierto, hombre, ¿cómo van a creer en esas cosas? Los amigos le decían, no, mira, pues ya te dijimos, hemos visto que varias personas de aquí se han hecho del culto a la Santa Muerte y les ha ido muy bien. Deberías intentar, o sea, ve platica con la señora Idalia a ver qué te dice. Así quedó. Llegando a la casa, pues, llegó igual a hacer el aseo de la casa, atender a su hijo, el enfermito, y hacer cena y darle cena al más joven.
Y de esos días milagrosos que la esposa llegaba temprano, entre comillas, llegó a las 8:30 de la noche. Y pues entre la cena van, pues, estaban cenando frijoles con tortilla de maíz los pobres. Y empezaron a platicar y Javier le platicó sobre su día, ¿va? Cómo le había ido, y le platicó sobre lo que le habían comentado sus amigos de la Santa Muerte, del culto a la Santa Muerte. Obviamente, va, la señora Susana, como es fanática católica religiosa, explotó en enojo y le dijo, o sea, tú no te andes metiendo con esas madres que son del diablo. Lo que va a venir pasando es que nos vas a condenar a toda la familia al infierno. Como les vuelvo a decir, típica plática, típicos comentarios de un fanático religioso. Entonces, pues Javier dijo, yo nomás te estaba comentando lo que me dijeron. Estoy diciendo que voy a irme a ese culto. Ya así quedó. Ya por fin se acaban de cenar y se fueron a acostar. Obviamente, pues Javier se levantó al día siguiente a las 5 de la mañana, porque como entran a las 6 hay que levantarse temprano. Y fíjense, de buenas que se levantó a las 5. Le ha de haber quedado cerca del trabajo, porque yo conozco mucha gente y yo he trabajado en maquilas. Muchas veces entrábamos a las 6, pero mucha gente que vivía muy lejos le tocaba levantarse a las 4 para alistarse y alcanzar a agarrar el transporte y vámonos. Pero Javier se levantaba a las 5 y se iba al trabajo, a agarrar el transporte y llegaba a tiempo. Pues así pasaron los días y ya Javier se sentía cansado, o sea, pero aparte del cansancio físico, se sentía cansado espiritualmente, moralmente, porque llegó el momento en el que se preguntó, bueno, mi esposa tantas horas que pasa en la iglesia, tantos días, orando, pidiéndole a Dios, y en vez de ir para adelante vamos para atrás. Estamos atrasados con la renta de la casa. Los recibos de los servicios apenas los podemos cubrir. Habían quitado el internet, fíjense, y eso que el hijo de 18 estaba en la universidad, obviamente necesitaba internet, el muchacho. Y aparte también trabajaba en las tardes. El que estaba enfermo, pues sí no podía hacer nada, nomás estaba en la casa. Estudiaba desde casa. O sea, pero fíjense, o sea, prácticamente nomás tenían los servicios básicos y medio los podían cubrir. La renta, hasta eso que buena onda el dueño de la casa les hizo el paro de que no les iba a cobrar la renta por unos cuantos meses en lo que se podían alivianar. Pero ya habían pasado bastantitos meses desde eso y la neta, pues pobre Javier, ya estaba desesperado el pobre, muy, muy desesperado. Entonces, en de la línea de producción, le volvieron a decir, mira, anímate con la señora Idalia, platica con ella, a lo mejor y te hace el milagrito la santita de que te livianes, porque si te vemos que estás bien fregado. Digo una cosa aparte, los compañeros de Javier se portaban buena onda con él, incluso muchos le ayudaron, le ayudaban con dándole dinerito, haciendo colectitas acá, porque sí, la situación estaba muy fea. Pero llegó el momento en que ya Javier ya no les aceptaba la ayuda porque ya sentía mucha vergüenza. Miren, y se entiende, ¿verdad? Uno como hombre se siente muy mal cuando no puede alimentar a su familia, no puede tenerle una vida digna a su familia. Entonces Javier ya... Y ahora Javier, en vez de responder burlona y, y de mal modo, se quedó pensando y dijo, ¿saben qué? Sí voy a ir con la señora Idalia. Voy a platicar con ella. Entonces, en su hora de comida, fue al área donde estaba la señora Idalia y le pidió permiso al supervisor, ¿va? De platicar con ella un momentito. Okay. Entonces, Javier habló con la señora, le dijo, oiga, mire,
Me dijeron que viniera con usted a platicar porque que a lo mejor usted me podía guiar o ayudar. Le dijo, sí, sí, sí. Entonces la señora le dijo, mira, ¿qué te parece si después de que salgamos del turno, vas a mi casa? Yo ahí te espero y ahí platicamos y te explico todo lo que tú tengas que decirme. Ah, ok. Le pasó su dirección a la señora Idalia. Obviamente ese día no se quedó tiempo extra, ¿va? Porque si no, pues a qué horas iba a ir, luego después atender a su familia. Entonces se comunicó a su casa y le dijo a la esposa, le dijo, ¿sabes qué? Mira, tengo cosas que hacer. Por favor, atiende a los niños. Bueno, niños, niños entre comillas, ¿va? Pero pues uno como padre así les dice a sus hijos grandes, atiende a sí, a los niños. Obviamente doña Susana, oyéndose la voz medio enojada, le dijo, ah, ok, está bien. Porque no iba a poder ir a la iglesia la señora. Eso fue su pinche coraje. Ok, así estuvo. Se llegaron las 3:30 de la tarde y salieron. Entonces él se fue rumbo a la casa de la señora Idalia. Llegó, llegó como a las 4. No hizo mucho de camino. Pues llegó y tocó y salió la señora. Ah, hola Javier, ¿cómo está? Pásale. Lo llevó hacia la sala y le ofreció algo de tomar. ¿Quieres algo de tomar, Javier? Un café le pidió. Ah, ok. Hizo un café para los dos y ya se sentó la señora y le dijo, a ver, ¿qué te puedo ayudar, Javier? Obviamente Javier estaba como que ido porque vio muchas imágenes de la Santa Muerte, pero vio en una esquina un altarzote con una Santa Muerte de tamaño natural, güey. Unos 70, no sé, güey. De tamaño de una persona promedio. Y vio muchas veladoras y muchas ofrendas. Y le dice a la señora Idalia, está muy bonito, ¿verdad? Obviamente Javier responde, ah, perdón, ah, sí, 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 está muy bonita su altarcito, me gusta mucho. Entonces ya le preguntan a Idalia, bueno, ¿qué te puedo ayudar? Que ya le empezó a explicar Javier, ¿verdad? Todo lo que él traía arrastrando desde hace ya buen rato, porque ya tenían un año así. Y le empezó a explicar, le digo, no, pues mire, pues, es que ahorita sí la estamos pasando del quiote. El dinero apenas nos rinde para medio comer. Mi esposa dejó de trabajar y se dedicó a ir a la iglesia, nomás a rezar, a orar, y de ahí no la saco. Y me dijeron que, pues usted me podía asesorar, ¿verdad? Sobre de pedirle un favorcito a la Santa Muerte. La señora Idalia, pues, hasta eso que buena onda la señora, buen pedo. Le dijo, mira Javier, es que no es nada más pedir por pedir. La Santa Muerte, mi niña blanca, como le dice ella, es muy milagrosa y hace muchos favores a la gente, pero les pide siempre, o sea, que sean creyentes, que sean devotos de ella. Sí te puede ayudar ella, no lo niego, porque no hay nada que no pueda hacer, pero también tienes que poner de tu parte, ¿va? Creyendo en ella, teniendo fe en ella y poniéndole un altarcito en tu casa. No te está pidiendo un altar como el que tengo yo. Yo lo tengo, pero porque yo tengo más de 40 años creyendo en ella y es mi niña. Pero tú con un altarcito chiquito y con mucha fe, mucha fe y de corazón, que le pongas sus ofrenditas, que le pongas un tequilita, unas frutas, un pan, un cigarrito ahí y que le reces todos los días. No le falles y pídele con mucha fe y te concede. Entonces, en eso Javier estaba muy concentrado en todo lo que le decía la señora Idalia, muy concentrado, muy concentrado. Entonces ya en eso le dice la señora Idalia, mira, te voy a obsequiar esto. Agarró una Santa Muerte chiquita, chiquitita, como de unas 5 pulgadas, 6 pulgadas, y le dijo, mira,
te voy a regalar esta niña blanca con todo mi corazón. Ponle un altarcito, pídele, rézale y verás que con el tiempo te va a ir mejor, te va a empezar a ir mejor. Nomás cree. No te lo va a conceder de la noche a la mañana, pero sí te lo va a conceder. Porque la santita lo primero que hace es que mide la fe de las personas. Y yo te recomiendo, o sea, ten mucha fe y no te dejes caer. Las cosas van a mejorar. Entonces, ya se le entregó la estatuita envuelta en como que en un pañuelito blanco muy bonito. Hasta eso dijo Javier, muy bonito. Y le dijo, mira, vas a poner su altarcito. No debe ser muy exótico, chiquito, bonito, simpático. Obviamente, ya Javier se fue a su casa. Para ese entonces ya eran como las 8:30. Ya estaba oscuro. Sí se tardó bastantito estar platicando con la señora Idalia. Entonces llegó y la esposa pues estaba ya, te imaginan, echando padres y madres y lumbre por la boca y por los ojos porque llegó tarde Javier y no pudo ir a su rosario de determinada hora. Pero todavía alcanzaba a ir a una actividad que tenía. Que le dijo, no, qué bueno que llegaste porque me tengo que ir porque va a haber un rosario a las 9 y vamos a hacer unas actividades. Como siempre, Javier no quería meterse en pedo. Dijo, ok, yo ya me quedo aquí. Acabó de dar de cenar a sus hijos. Se puso a alzar porque ni siquiera alzó la vieja. Así, te las pongo así. Ni siquiera alzó. Entonces, le dio sus medicamentos al hijo. Dio cena. Eh, Él, pues, cenó lo poquito que había, ¿va? De que ahora se hicieron unos molletes, dijo. A los que no conocen los molletes, pues es un pan blanco partido a la mitad y embarrado de frijoles y poquito queso siguiente va. Entonces hizo unos molletitos, se los comieron bien a gusto, él con su café. Entonces, aprovechando que la esposa no estaba y que iba a llegar tarde, decidió empezar a poner su altarcito. En el closet que tenían, había mucha ropa de invierno, ¿eh? Y por lo general la esposa nunca abría ahí, porque pues nunca, al no alzar ni nada, ni dijo, no, pues aquí lo pongo, acá vos. Mi esposa nunca esculca aquí, lo puedo poner atrás de unas cajas y ya. Hizo su altarcito y lo hizo con mucha fe, hasta eso dijo. Con mucha fe lo hizo. Su altarcito chiquito, así de maderita, le construyó una casita muy bonita que tenía ahí maderas ahí. Se lo construyó y le puso su ofrendita. Le puso un pedazo de pan que fue el pan que le sobró, porque ya no tenían pan. Le sobró y le puso un cigarrito porque Javier fumaba. Y se puso a rezarle, ya sus hijos estaban dormidos. Entonces él se puso a rezarle con mucha fe, mucha fe. Santita, que ayúdanos, que mira, ve mi situación. Okay. Y así pasaron las semanas. Pasaron las semanas y él seguía con mucha fe, poniéndole sus ofrendas a diario a la Santita. La esposa ni cuenta se daba de que tenía su altar ahí puesto porque pues, como nunca se mantenía en la casa, mejor para él. Y así pasaron las semanas y así pasaron 2 meses. A los 2 meses le hablan a Javier en el trabajo. Le hablan de recursos humanos. Y le dicen, oye, mira, estamos viendo que tú tienes preparatoria terminada. Y se están abriendo varios puestos en diferentes áreas aquí en la empresa. Y como tú tienes preparatoria y carrera técnica, porque el señor salió del CONALEP, cuando él estaba estudiando existía la carrera de productividad. Entonces prácticamente estudiabas para ser inspector de calidad o técnico en calidad. Prácticamente estudiabas eso. Entonces le ofrecieron un puesto de técnico en calidad.
Obviamente, va, pues, Javier, pues aceptó rápido, ¿no? Pues véngase. El aumento de sueldo era muy buen aumento. Era poquito más del doble de lo que estaba ganando por el simple hecho de ser técnico. Porque miren, los técnicos ganan bien. En las maquilas los técnicos ganan bien. Entonces, pues se quedó sorprendido con el aumento. Y el aumento de sueldo iba a ser efecto inmediato. En cuanto firmaba el nuevo puesto, la semana siguiente le llegaba el sueldo. O sea, rápido, rápido. Entonces, imagínense, el aumento de sueldo. Luego Javier está acostumbrado a meter horas extras. Imagínense la lana que empezaba a agarrar por semana. Ya no metía tantas horas extras, ¿verdad? Porque obviamente nomás como 2 o 3 semanas se caló él a ver cuánto agarraba con horas extras y la chingada ahora con el sueldo nuevo. Y llegó a la conclusión de que no necesitaba meter tanto tiempo extra. Ya por fin pudo pagar la renta, bueno, ponerse al corriente con la renta más bien, pagar servicios, volvió a contratar el internet para sus hijos, ¿va? Para la escuela y todo el rollo. O sea, les empezó a ir bien, ¿verdad? Obviamente con el aumento de sueldo venía el aumento del ahorro, utilidades, todo lo que conllevaba. Entonces Javier empezó a juntar dinerito, empezó a juntar dinero, bien, le estaba yendo bien. Pero Javier seguía fiel a la niña blanca. Todos los días no faltaba su ofrendita. Ahora ya le podía comprar panes de dulce, le ponía cigarros de ofrenda de los buenos. Y ya le pudo poner tequila, ahora sí, porque antes le ponía pura agua o café. Oh, ahora ya le podía poner su caballito de tequila. Pues estaba muy agradecido Javier con la santita, porque sí le estaba yendo bien. Pasó año y medio y Javier estuvo juntando los ahorros que le daban en la empresa, porque hay empresas en las que los ahorros se los dan cada 6 meses. En mi trabajo también es así, te dan cada 6 meses. Entonces, pues Javier ya ahorraba un buen billete, ahorraba alrededor de 60,000 pesos cada 6 meses. Entonces, juntó los ahorros de 3 semestres y juntó un buen billete, juntó 180,000 pesos. Y decidió emprender un negocito de venta de ropa. Rentó un localito, compró ropa acá de la que venden en el sur del país, que es muy barata, aquí en México, y empezó a vender. Obviamente Javier nunca dejó el trabajo que tenía de calidad, no, nunca lo dejó. Pero contrató una persona para que le manejara el negocio de la ropa y de vez en cuando iba el hijo. La esposa de Javier sigue igual, sí, igual de obsesiva con la iglesia, iba más y, y se paraba el cuello. Susana decía, no, es que todo esto que nos está pasando de buena suerte es por tanta oración que hice a Dios. En Javier nomás se quedaba callado, no quería pedos, cuando él sabía que todo lo que les estaba pasando bueno era por la santita. O sea que ella le estaba concediendo buena suerte, buena fortuna. Y Javier, "Oh, no, sí, sí, sí", le seguía la corriente, nomás, "Ah, sí. Es que tú has orado mucho, mijila, chingada". Pues así pasaron el año y medio, ¿no? Cuando puso la tienda de ropa, y pasaron 2 años más. No, año y medio más, 2 años más, año y medio, porque las cosas pasaron en el 2019, hace poquito que llegó el final de la historia, ahí te se las cuento. Entonces pasaron 2 años, año y medio, y pues él seguía igual, buena onda, este, seguía con su ritual a la Santa Muerte, sus ofrendas, pero que en una de esas, que la esposa no fue a la iglesia, quién sabe por qué, se le ocurrió empezar a sacar la ropa de invierno porque ya iba a empezar la temporada de invierno, ya estaba haciendo freíto, estaba fresquecito.
y tenían unas sudaderas guardadas en el closet. Pues resulta de que empiezas a buscar la ropa de invierno y que le descubre su altarcito de la Santa Muerte a su esposo. Obviamente ya saben cómo se puso de encabronada, pero no le hizo nada al altar. No le hizo nada. Nomás se lo cayó y esperó a que llegara su esposo. Pues ya cuando llegó Javier a la casa, llegó y saludó bien a toda madre. Y notó que la esposa estaba enojada, Susana. Le pregunta, ¿qué pasa? Y que empiezan los pleitos, güey. Le empieza a decir Susana, ya descubrí tu secretito que tenías, el altar que tienes a la Santa Muerte. Yo ya te dije que eso nos iba a traer mala suerte y que nos vamos a condenar a todos. Así que más te vale que te deshagas de esa cosa o me deshago yo de ella. Entonces Javier empezó, ahora sí no se aguantó y empezó a discutir con ella y le empezó a decir, mira, todo lo bueno que nos está pasando es esa causa de la niña blanca. No hables mal de ella, no te atrevas a hablar mal de ella. No, que no es cierto, que todo ha sido por mi oración a Dios y que yo. Javier le decía, mira, cuánto tiempo pasamos bien fregados y tú orándole a Dios y nunca nos escuchó y estábamos a punto de quedar en la calle. En cambio, mi santita, yo le empecé a hacer oración, a creer en ella, a seguirla y fue como nos dio esto. Obviamente fue una pelea bien fea, dice Javier, que llegó hasta la noche. Así, la pelea duró hasta bien noche. Y así pasaron los días, no se hablaban. Susana no hablaba con Javier. Y cuando por fin se empezaron a hablar, ella le empezó a meter ideas. Hasta el grado que lo convenció de que todo lo que les está pasando de bueno es por causa de ella y su oración con Dios, hacia Dios. Y fue a tal grado que se la creyó Javier. Se la creyó. Y por consecuencia, dejó de rezarle a la santita, dejó de ponerle sus ofrendas, la olvidó. La olvidó ahí, en el closet. Ya no iba, ya nada. Entonces, con el paso de las semanas y los meses, pues Javier dijo, no ha pasado nada, no hemos perdido nada, pues a lo mejor sí es cierto lo que decía Susana, que fue por ella. O sea, vean cómo estaba ya programado Javier, porque le lavó el coco su señora. Para ese entonces, el hijo, el que estaba enfermo, ya se había empezado a recuperar. Sus pulmones habían empezado a aliviarse poco a poco, a tal grado que los médicos pues no creían que el joven se hubiera compuesto de sus pulmones y todo ese rollo. Pero bueno, fueron pasando las semanas y Javier se le olvidaba y se le olvidaba su compromiso hacia la niña blanca, más que nada. Y todo confiado al ver que no pasaba nada. Y la esposa seguía yendo a la iglesia porque dice, no, es que hay que ir a agradecerle a Dios por todo lo que hemos recibido. Pues, ¿qué pasó? Un día le hablaron a Javier, otra vez de recursos humanos. Y le dijeron, ¿sabes qué, Javier? Mira, vamos a tener que despedirte. La empresa está haciendo recorte personal porque va a cerrar operaciones en México. Y no te vamos a poder liquidar conforme a la ley. Mira, si quieres interponer una demanda, varios de aquí la van a interponer, ¿va? Porque la empresa no tiene dinero. La empresa va a cerrar en una semana o dos, y sin dinero, pues interpongan la demanda contra los dueños de la empresa. Obviamente, pues fue un golpe muy, muy duro para Javier, que pues él estaba acostumbrado pues a ganar buen billete, más aparte de su negocio, ¿va? Pero dijo, ok, o sea, va a ser un golpecito un poquito fuerte, pero como quiera con la venta de la ropa
compensamos, me dedico más tiempo yo a lo de la ropa para compensar lo perdido de aquí. Ok. Pues llegó a su casa, le comentó a su esposa. Obviamente se juntó con varios ex empleados y para interponer la demanda contra los dueños de la empresa para pues, exigir su liquidación, ¿verdad? Porque pues, eso de que te corran sin liquidación está muy penado aquí en México por la ley, muy penado. Y así. Entonces Javier se empezó a dedicar a lo de la ropa, pero empezó a notar que cada vez vendía menos y cada semana menos y menos y menos. Llegó a tal grado a que tuvo que despedir a varios de los empleados que tenía, porque ya tenía una bodegota bien cabrón y tenía muchos empleados. O sea, creció mucho su negocio de ropa, pero al final de cuentas tuvo que despedir a varios. Entonces Javier pues decía, pues, ¿qué está pasando? O sea, están bien flojas las ventas. Prácticamente ahorita estaban ganando dinero nada más para, pues, como estaban antes, va, a pagar servicios y comida pues decente, va. No al grado de morirse de hambre, va, como al principio, pero no. Entonces, pues, la esposa le empezó a decir, oye, pues, ¿qué está pasando? Nos está yendo mal otra vez. Pues Javier Lolo le dice, no, pues, a ver tú, que supuestamente todo esto nos lo dio Dios. Y luego la esposa lo empezó a acusar, es que yo te había dicho que nos iba a ir mal porque tú andabas ahí en el culto a la Santa Muerte y te dije que nos iba a castigar Dios y todo. Pues llegó el asunto a que tuvo que cerrar su negocio de ropa. Se le quedó mucha ropa porque no vendía, no vendía. Y por más que la quiso colocar, incluso hasta la fiaba. La vendían abonos y no, nada, no vendían nada. Entonces otra vez, aún tenían sus ahorros, ¿verdad? Pero no, estaban acabando. Y obviamente la esposa echándole la culpa a Javier y Javier pues todo desesperado. Dijo, o sea, pues ¿cómo volvimos a llegar a esto? Y cuando menos pensaba que le podía ir peor, pues resulta que el hijo, el que estaba enfermo en la pandemia, recayó otra vez de, la, de las secuelas que le dejó la enfermedad. Dijo, valiendo madre, pues ahora qué. Entonces volvieron a estar como el principio, desesperados, no, ahora sin trabajo. Javier le exigió a su esposa, ponte a buscar trabajo, porque yo no encuentro, porque Javier no encontraba trabajo, en ningún lugar lo contrataban. Pues la esposa se enojó y le decía, no, 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 es que yo no tengo que dejar de venir a la iglesia para ver si nos perdona Dios por tu ofensa. O sea, le seguía echando la culpa a Javier, le seguía echando la culpa. Entonces, en una de esas que andaba Javier en el centro de la ciudad, andaba buscando unos artículos que necesitaba comprar para la casa. Se encontró la señora Idalia, que ya tenía rato que no la veía. Y que le dice Idalia, mira cómo estás, hijo. Estás bien fregado. ¿Qué te pasó? O sea, ¿qué no te funcionó el rezarle a mi niña blanca? Entonces Javier le empezó a contar todo. Bueno, no todo le contó hasta que se lo exigió que le contara todo doña Idalia. Entonces Idalia lo escuchó bien atento y le dijo, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo estás tonto? Le digo, yo te advertí que la niña blanca, si no le cumples lo que le prometiste de seguirla, sus ofrendas y todo, ella te iba a quitar todo. Porque así como da, ella quita. Yo te lo advertí. ¿Por qué le seguiste el rollo a tu esposa? Y le empezó a decir Javier, no, pues es que mi esposa me dijo de que era por su oración a Dios. Y ahí Dalia le dijo, mira, tu esposa es una desobligada. No te atiende.
no te atiende a ti, ni a tus hijos, ni a tu casa. No. Ah, pero cuando tenías dinero, sí. Eh, Es sí muy amable. Dice, no, Javier, mira, dice, estás mal. Lo que tienes que hacer ahora es pedirle disculpas a la santita. Y eso para ver si te perdona y te vuelve a aliviar el barco, pero la veo muy difícil. La veo muy difícil. Entonces, pues Javier se quedó pensando. Se regresó a su casa, buscó el altarcito, limpió su imagen, le puso sus ofrendas y todo el rollo y le pidió perdón a la Santa Muerte. Le dijo, perdóname, Santita, mira, es que se desahogó, se desahogó con la Santa Muerte. Y pues pasaron semanas, él empezó otra vez igual, sus ofrenditas y todo, cosas sencillas, ¿no? Hasta que por fin consiguió trabajo. Y miren, la esposa toda enojada, toda encabronada, los terminó abandonando, así, abandonó a la familia. Nuevamente, pues Javier todo desesperado, todo, pues destrozado. Nuevamente entendió las consecuencias de sus actos y de que el haberse dejado convencer de una persona pues, que le estaba haciendo daño, una persona tóxica, que era su esposa. Entonces, Javier ya no volvió a tener dinero como tenía antes. Obviamente, pues, consiguió trabajo y se mantenía con sus hijos, ¿verdad? El hijo de 18 pues él ya tenía, ya no tenía 18, vaya, ya tenía como 22, 23, porque pasaron algunos añitos. Y pues ya trabajaba el hijo, ya apoyaban, ya no se estaban muriendo de hambre. No les faltaba, pero no les sobraba. Como que la Santa Muerte lo perdonó y le permitió tener solamente lo que necesita para vivir. Ni más ni menos. Entonces, esas son las consecuencias de no cumplir cuando tú le haces una promesa o un ofrecimiento de fe hacia una deidad. Sea la deidad que sea, Santa Muerte, el Dios judío cristiano, de cualquier religión que tengas. Entonces, estén muy pendientes, pónganse muy abusados, no cometan este tipo de cosas. Si van a pedir un favor a una deidad, cumplan, porque las consecuencias pueden ser muy feas, incluso hasta fatales. Entonces, aquí está la muestra de Javier, que se dejó, que la esposa lo dejó, se quedó sin dinero más que con lo necesario para poder vivir. Ahorita Javier sigue soltera, ¿va? No se ha vuelto a casar, pero dice que ahí la lleva. Ahí la lleva y ahí la lleva y dice que ojalá que algún día su niña blanca lo perdone por completo para que su vida vuelva a florecer. Pero bueno, entonces, ¿cómo ven ustedes este relato, jóvenes? ¿Ustedes qué opinan sobre lo que le pasó a Javier? O sea, es muy lamentable que estás arriba y por incumplir o por dejarte lavar el coco por personas que no tienen fe o que no comparten tus creencias, hayas caído. Pero bueno, así suele pasar y así seguirá pasando porque hay mucha gente que sigue pasando. Pero bueno, amigos, esta fue la historia de hoy. Déjame tu comentario sobre qué te pareció. Si te gustó la historia, déjame tu poderoso me gusta. Échate una vuelta por el canal. De seguro vas a encontrar otras historias que te van a gustar. Y algunas que sí están muy bonitas y unas que sí dan miedo, unas que sí te culeas. Y coméntame abajo. Mira, como les he dicho siempre, me puedes dejar cualquier cosa, yo leo todo. Me puedes dejar un saludo, me puedes pedir un consejo, me puedes dejar una amenaza, lo que quieras. Yo leo todo. Pero me interesa más bien que comentes qué te pareció la historia o qué hubieras hecho tú al estar en la situación de Javier. Me interesa mucho saber porque hay mucha gente que no sabe reaccionar ante adversidades de ese calibre en la vida. Pero bueno, entonces así ha sido todo.
Se despide su amigo René de Miedo en Línea. Nos vemos en la próxima. Y como digo siempre, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué horas veas este video. Nos vemos en la próxima y adiósito y bendiciones a todos y que el gran espíritu me los bendiga. Adiós.